Ahí está, bien. Llegamos, corazones, a la página 363. Hoy iniciamos el discurso capítulo 19 de este primer tomo, la segunda venida de Cristo, el Cristo que mora en nuestro interior. Se trata de esto, es la conclusión, ¿sí? Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. Es decir, vamos a ver lo que es la mujer de Samaria, parte 3, la conclusión. Ustedes vieron que acá Yogananda está desglosando, demostrando el significado oculto de los evangelios bíblicos. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere decir? Entonces, vamos a leer Juan capítulo 4, versículo 25 al 42. Y dice así: Les dijo la mujer: sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga, nos lo develará todo. Jesús les respondió: Yo soy el que está hablando contigo. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de que hablara con una mujer. Pero nadie le preguntó qué quería a que hablaba con ella. La mujer, dejando su cántaro, corrió al pueblo y dijo a la gente: Venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo? Salieron del pueblo y se encaminaron hacia él. Entretanto, los discípulos le insistieron: Rabí, come. Pero él replicó: Yo tengo para comer un alimento que vosotros no sabéis. Los discípulos se decían entre sí: ¿Le habrá traído alguien de comer? Y Jesús le dijo: Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. ¿No decís vosotros: 4 meses más y llega la siega? Pues bien, yo os digo: alzad vuestros ojos y ved los campos, que amarillean ya para la siega. Ya el segador recibe el salario y recoge fruto para vida eterna. De modo que el sembrador se alegra igual que el segador. Y en esto resulta verdadero el refrán de que uno es el sembrador y otro es el segador, el que recoge. Yo os he enviado a segar donde vosotros no os habéis fatigado. Otros se fatigaron y vosotros os aprovecháis de su fatiga. Muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en él por las palabras de la mujer que atestiguaba: Me ha dicho todo lo que he hecho. Cuando llegaron a él los samaritanos, le rogaron que se quedase con ellos. Y Jesús se quedó allí 2 días. Fueron muchos más los que creyeron por sus palabras y decían a la mujer: Ya no creemos por tus palabras, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Bien, fíjense en, corazones, que vamos a ver toda esta parte, ¿sí? Lo que realmente significa. En meditación profunda, Yogananda, al beber de la copa de Cristo, fue dejando registro de todas sus vivencias. ¿Van comprendiendo, corazones? Entonces, vamos a hacer esta primer parte. Habiendo captado inconscientemente el mensaje telepático de la presencia de Dios y la conciencia crística que emanaba de Jesús y ponía de manifiesto su identidad espiritual, la mujer de Samaria dijo: Sé que va a venir el Mesías. Con timidez, ella buscaba en Jesús alguna respuesta que confirmara el presentimiento que tenía de que él podía ser, en efecto, el tan esperado Mesías.
Los grandes santos, libres incluso del más leve deseo de celebridad, con frecuencias mantienen a propósito oculta su identidad la mayor parte del tiempo y revelan su grandeza espiritual únicamente a mayor parte del tiempo revelan su grandeza espiritual únicamente a instancia de la voluntad divina, no de su propia voluntad, corazones, a fin de cumplir con algún propósito específico relacionado con su misión. Es posible que la plena estatura espiritual de esos grandes santos no sea reconocida ni siquiera por quienes mantienen un trato más íntimo con ellos. Fue el deseo de Dios anunciar la gloria de Jesús a través de la mujer de Samaria, quien habiendo sido sanada espiritualmente por él de sus arraigadas tendencias inmorales, iba a servir como ejemplo para demostrar a los demás el milagro de la curación del alma. Esta persona, la mujer de Samaria, como saben, tuvo 5 hombres, pero ninguno era su marido, ni siquiera el actual. ¿Sí? Ella tiene una enfermedad espiritual en su alma. Lo mismo sucede actualmente con muchísimas personas, especialmente esas aberraciones de cambio de sexos y demás. ¿Sí, corazones? Es una sanación muy profunda del alma de las personas, en este caso de la mujer de Samaria. La forma más importante de curación consiste en eliminar la ignorancia que eclipsa la naturaleza divina del ser humano. Tal era la bendición de Jesús, que Jesús venía a impartir a todos aquellos que estuviesen en sintonía con el Cristo que moraba en él. Este mensaje es doblemente importante, corazones. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de una mujer inmoral. ¿Y los hombres qué? ¿No había hombres inmorales en esa época? Pues claro que sí. También la sanación es para todos aquellos que aceptan en verdad y justicia la sanación. ¿Van comprendiendo, corazones? Todos. Al exponerle a la mujer la verdad acerca de la naturaleza de sí mismo, Jesús fortaleció la tenue luz del entendimiento que titilaba en ella. Su propósito era profundizar en la samaritana la receptividad a la conciencia crística que moraba en él y que era capaz de sanarlo todo. Jesús se reunió a solas con la mujer porque como él era atento y considerado, deseaba evitarle una situación embarazosa a revelar ante sus discípulos su conocimiento profético de las faltas morales que ella había cometido. ¿Cuántas personas se saben que son inmorales y actúan con total descarez delante de los demás? Ponen cara de inocente de esa no soy yo o ese no soy yo. ¿Cuántos hay? Y encima se apañan y se esconden entre ellos. ¿Comprenden? Pero ni con lejía era un producto de aquella época que supuestamente quitaba la suciedad más profunda. En algún momento Jesús dijo, con eso, con la lejía no van a poder limpiar la oscuridad de su alma. Muy bien dicho por su parte, ¿sí? Dios ha concedido a cada ser humano la privacidad de pensamientos en la que cada uno puede librar sus batallas interiores en secreto, en lugar de hacerlo ante la curiosidad y la intromisión ajenas, lo cual provocaría el sarcasmo y la censura. Si no existiesen
muros invisibles entre nuestros procesos mentales y los de los demás, no tendríamos paz, perderíamos en gran medida nuestra independencia de pensamiento y de decisión, y con ellos el derecho a recibir nuestros propios golpes y lograr nuestras propias victorias. Acá la batalla, como siempre, es personal. No le podemos echar la culpa a los padres, a los hermanos, a los tíos, a los abuelos, al vecino, ¿sí? Al esposo o a la esposa. La batalla es personal. Uno mismo tiene que pelear contra la mentira que uno mismo emite, contra la falsedad, contra la traición. Esas personas que son especialistas, como las hormigas, en trabajar para dañar a otros. Por ejemplo, ¿sí? Eso mismo, al hacer ese tipo de cosas también, se están dañando a sí mismos, más de lo que se puedan llegar a imaginar. Claro que algunos se la dan de mesías, de videntes, etcétera, etcétera, pero el que todo lo ve sabe. Le puede mentir a todas las personas, a todos los maestros, se puede mentir a sí mismo, pero no a Dios. Es posible obtener indicios de los pensamientos de los demás por la expresión de sus rostros y de sus ojos. De esta forma, el misterio de la vida se vuelve aún más desafiador e interesante, porque en muchas ocasiones leemos tales pensamientos de manera correcta. Sin embargo, con frecuencia, las personas extraen conclusiones apresuradas con respecto a los sentimientos y motivaciones de los demás y cometen terribles errores. Las equivocaciones en que incurrimos al efectuar dichas interpretaciones psicológicas deben enseñarnos a ser prudentes y cautelosos y a evitar que confiemos demasiado en la suficiencia de nuestras propias intuiciones. Esta confianza infundada suele aparecer de modo prematuro, después de haber tenido uno o dos aciertos en lo que respecta a los pensamientos de los demás. Por eso, chicos, muchas veces no hay nada mejor como ver frente a la cara a las personas. Pero el milagro de los milagros es conocer a una persona en la distancia sin nunca haberle visto los ojos. ¿Van comprendiendo el punto o los contrapuntos, chicos? Jesús tenía la facultad de leer las mentes y corazones, ya sea frente a frente o en la distancia, ¿sí? Y Dios le hace saber a sus hijos amados, a los que envía como maestros o como instructores, a que sepan la verdad, cuando es necesario. ¿Comprenden, chicos? Bien. Las equivocaciones en que incurrimos al efectuar dichas interpretaciones psicológicas deben enseñarnos a ser prudentes y cautelosos y a evitar que confiemos demasiado en la suficiencia de nuestras propias intuiciones. Esta confianza infundada suele aparecer de modo prematuro después de haber tenido uno o dos aciertos en lo que respecta a los pensamientos de los demás. Incluso los maestros se abstienen de hacer uso de su percepción intuitiva para no entrometerse en la mente de otra persona si su ayuda no es bienvenida. El tema, la picardía, es que hay personas retorcidas
que le dicen, uy, cómo sabe, uy, sí, tiene razón. Y por dentro le dice, uff, este no sabe nada. Y le quieren hacer pasar vergüenza, cuando en realidad el maestro sí dio en la tecla. Claro que esas personas inmediatamente van a hacer lo imposible para ensuciarlo. Bueno, de hecho, lo han crucificado a Cristo Jesús, como ustedes saben, por el miedo y el temor que le tenían. ¿Comprenden todos, corazones? Esto hoy en día sigue sucediendo y va a seguir sucediendo. El miedo, el temor, los celos y la envidia hace que buenas personas con aciertos, con una espiritualidad muy grande, sean aborrecidas por la mayoría o por aquellos que se consideran más que él o que ella. ¿Sí? Prefieren dejar que las personas de temperamentos susceptibles se las arreglen solas, con su propia conciencia y karma. Pero Jesús no encontró tal rechazo en la conciencia de su discípula samaritana. Bueno, uno puede decir, yo me callo, no digo nada y arreglate solo o arreglate sola. ¿Sí? Total, tus acciones del karma te van a corregir, o en esta vida, en la otra o en la otra. Cuando sea el momento, algún día vas a aprender. Eso, como decimos comúnmente, es lavarse la mano y arreglate, ¿sí? Bien. Puesto que los discípulos que viajaban con Jesús no poseían la capacidad con la que él contaba para discernir la naturaleza interior de las almas, se sorprendieron al ver que hacía caso omiso de los convencionalismos sociales y mostraba una cálida actitud hacia una mujer común y corriente de Samaria. Recordemos algo en este punto. Los judíos no hablaban con los samaritanos y menos le dirigían la palabra a una mujer. Cristo Jesús rompió todos los estatutos sociales de aquella época y se metió, incursionó donde nunca nadie había ido. ¿Sí? Sin embargo, las vibraciones puras del maestro, a quien recientemente habían encontrado, acallaron toda expresión de censura. Por eso, ninguno de ellos le preguntó, ¿por qué hablas de ella? Tal vez para las mentalidades modernas de nuestra sociedad global, podría parecer que este episodio no es digno de mención. Sin embargo, para las culturas del pasado, que aún persisten en algunas regiones aisladas de la actualidad, esta rígida estructura social se consideraba sumamente importante y era el eje material y psicológico, tanto de naciones como de provincias. La casta, cualquiera que sea su modalidad, es un mal que genera divisiones y se arraiga muy profundamente en el ego del hombre. Sin embargo, cede su poder ante la sabiduría y la magnanimidad de un alma como la del Cristo. Es decir, esa supuesta dureza no encuentra resistencia ante un ser como Cristo Jesús, ante un verdadero Hijo de Dios, pleno de poder y autoridad. ¿Sí? La samaritana se sintió tan embargada por el poder emanado de su encuentro con Jesús, que al retomar al pueblo en un estado de gozo divino, habló abiertamente de sus propias faltas morales del pasado y de la maravillosa curación que había obrado Jesús en su alma, y exhortó a sus habitantes a acompañarla para conocerle. Se convirtió así en la primera persona de entre el común del pueblo en actuar como un mensajero público para anunciar a Jesús el Cristo. Cristo Jesús, corazones,
tuvo muchos discípulos. Y esta mujer era un discípulo de él de vidas pasadas. ¿Sí? Entonces, ustedes fíjense que en ciertos momentos nosotros nos cruzamos con una persona, hombre, mujer, personaje, leemos un libro, lo que sea, y nos ayuda a encontrar unas respuestas a algo que habíamos venido padeciendo, vamos a decir desde niño, desde siempre, y no sabíamos cómo solucionar eso. Al encontrar esa respuesta, se cierra una herida, se sana y uno vuelve de muy buen grado a incursionar en el mundo espiritual, a estudiar. ¿Qué será? Bueno, uno va a encontrar su camino. Recordemos que Reiki abre muchas puertas, ¿sí? Y Reiki maneja muchas terapias. Pero lo importante es la entrega, el servicio, el don de ayudar a otros corazones, ¿sí? Sin desmerecer a nadie, ¿sí? Y obviamente al hacer eso estamos honrando a quién? Al Padre Creador. Es una forma, corazones, de empoderarnos de nuestro legado divino. ¿Entienden? Otros usan Reiki, otros abusan de Reiki. Los videntes naturales, corazones, no se hacen fama, son muy humildes, son muy sencillos, no hacen las cosas por dinero, lo hacen por amor. Y las personas le van dejando lo que tenga que dejar. ¿Comprenden? Pero bueno, cada quien vive en el mundo o en el universo que es capaz de construir para sí mismo. Porque recordemos algo, a esta altura, todos los que tienen maestría Reiki o los que están en Reiki, sabemos lo que es el karma, lo que es el dharma y que la traición y las malas acciones tienen un precio. No lo pagas ahora, lo vas a pagar en el momento más inoportuno de tu vida. Y de eso no se salva ni quien les habla, ¿sí? Bien, vamos a hacer un poquito más y ya vamos a pasar a Kriya Yoga. Vamos a ver el siguiente versículo. Entre tanto los discípulos le insistían, Rabí, Rabí significa maestro, come. Pero él replicó, yo tengo para comer un alimento que vosotros no sabéis. Los discípulos se decían entre sí, ¿le habrá traído alguien de comer? Refiriéndose a la samaritana, ¿no? Jesús les dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Acá estamos citando a Juan, capítulo 4, versículo 31 al 34. Fíjense que cuando el Padre envía, cuando el Padre nos guía, no le podemos decir que no. Es una fuerza arrolladora que empuja y que te eleva. Te atraviesa. Y uno se entrega, se arrodilla, se humilla. Y a partir de ese momento se deja guiar. Es mi voluntad que se haga la voluntad de Dios en mi vida. ¿Sí? Siempre vamos a encontrar una oportunidad para que esta frase encaje en la enseñanza que recibimos a diario, corazones. ¿Sí? Cuando la mujer samaritana se marchó para llevar a los habitantes del pueblo hasta donde se hallaba Jesús, sus discípulos le ofrecieron el alimento que habían traído del pueblo. Pero Jesús objetó, yo tengo para comer un alimento que vosotros no sabéis.
Los discípulos supusieron erróneamente que Jesús ya había recibido alimentos por parte de alguna otra persona, pero él explicó: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. La mente de Jesús se hallaba en un estado de gran elevación, en sintonía con el poder divino de la conciencia crística, que había colmado y alimentado su cuerpo cuando sanó a la mujer de Samaria. En tales ocasiones, la divina saciedad de un maestro se ríe ante la ilusoria necesidad de alimentar el cuerpo con el insípido y burdo sustento material. Jesús percibía que su vida provenía directamente de Dios, como ya había expresado con anterioridad. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él está en todo momento consciente de esa conexión divina. Sabía que Él era el alma y que el único alimento que necesitaba para su sustento era la bienaventuranza y la eterna sabiduría de Dios. Cuando sabemos fehacientemente que Dios es nuestro sustento, corazones, tener esa convicción. No saben ustedes cuántas necesidades que uno creía tener desaparecen espontáneamente. ¿Sabían eso, corazones, ustedes? Automáticamente desaparecen esas falsas ilusiones que se llaman necesidad. Y lo que sí tiene todo el valor de que con Dios todo lo podemos y sin Dios no somos nada. Es importante sentir la necesidad de Dios siempre, en todo momento. Si Dios está conmigo, bueno, los demás que sigan su camino, a mí que no me molesten. ¿Comprenden? Fijémonos que Cristo Jesús es un ejemplo no solo como Hijo de Dios, sino como hombre, con toda la educación y respeto. Es un ejemplo como hijo, que él ha cuidado a sus 8 o 9 hermanos y ha amado y cobijado y protegido a su madre. ¿Comprende? Él ha dado muchísimos ejemplos de vida. Si nos observamos, hay muchos modelos de vida que podemos observar de él. ¿Sí? El común denominador, Dios. Pero eso es personal, es intransferible. Depende de la decisión de cada uno. Si le abrimos la puerta a Dios en nuestra vida o si se la cerramos. ¿Sí? Recordemos que si sabemos que Dios está con nosotros, tenemos la obligación moral de enseñar y no de lastimar o agredir a otros, menospreciar, porque muchos se les sube a la cabeza, bueno, el síndrome o complejo de Dios y hacen desastres en su propia vida y en la de los demás. ¿Se entiende? Si realmente estamos con Dios, vamos a ser amorosos, atentos, educados, nunca nos vamos a abusar de nadie, siempre vamos a estar concentrados. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Todos? Bien. Vamos a dejar hasta acá
y la semana que viene continuamos.